Tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no podemos hablar de otra cosa que no sea precisamente de esta desigualdad que hay a través de los años, de las diferentes continentes, el tema de el hombre y la mujer, ¿sí? Para hablar precisamente de este 8 de marzo y hablar del tema sobre la mesa, qué mejor que este día platicar con Alejandra Gómez, ¿sí? Directora de noticias de Mega Noticias en Guadalajara, y que nos estará acompañando en este análisis. Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Y en estas fechas que se han vuelto pues toda una conmemoración, porque no es una celebración, ciertamente es una conmemoración en el caso de las mujeres, y que básicamente lo que permite es que todas ellas o las que lo deseen puedan salir a las calles a manifestarse y a exigir todas estas cosas que siguen siendo un pendiente para nuestra sociedad, Raúl, ¿no? La seguridad, la justicia, el cese a la violencia, los feminicidios, bueno, una cantidad de cosas de las que vamos a estar hablando, Raúl. Sí, pero fíjate que, a ver, del tema de seguridad, el tema es que la inseguridad afecta a todos, a hombres y a mujeres, a viejos, a jóvenes, a niños, o sea, tenemos un grave problema. Sin embargo, me parece que sí hay agendas que de alguna forma muestran claramente ese rezago, por ejemplo, la agenda laboral, la agenda económica, la agenda, la laboral que ya la mencioné, y desde luego algunos que de alguna forma los datos nos hablan por sí solos, Alejandra. Pero incluso en el de la violencia también hay una diferencia. Déjame decirte que estaba revisando unas cifras del INEGI que marcan que, por ejemplo, en el año 2022, que son algunas de las cifras que se tienen más cercanas, el número de delitos que se cometían contra niños y adolescentes es prácticamente por la mitad de los que se cometen contra niñas y adolescentes de 0 a 17 años, por darte solamente una cifra. Es decir, sí hay algunos delitos que se cometen más contra las mujeres que contra los hombres. Pero me hablabas específicamente del tema de la desigualdad económica. Por supuesto que esa es una muy importante, y me parece que aquí habría que destacar algunas cifras. Por ejemplo, el que el 54.8, prácticamente 55% de las mujeres trabajan en la informalidad, y creo, Raúl, que en eso hay muchos factores a considerar. Por ejemplo, hay mujeres a las que les cuesta mucho trabajo pues atender un horario estricto de oficina porque tienen hijos, porque a lo mejor son mamás solteras, porque tienen que ir a la escuela a recogerlos, a llevarlos, porque si se enferma y no va a la escuela, ¿qué haces con el pequeño? Este tipo de situaciones creo que influyen muchísimo en el que las mujeres puedan o no realizar este tema, el cumplir el horario, el que si el hijo se enferma, pues tienes que salirte del trabajo para llevarlo al doctor y demás, sobre todo cuando no tienes redes de apoyo suficientes para poder realizar todos estos factores, máxime cuando se trata de mujeres que son jefas de familia, y entonces pues les toca, por supuesto, atender o buscar trabajos o formas de ganarse dinero que les permitan atender además las labores del hogar, porque la mayoría de estas mujeres siguen siendo amas de casa, mamás, si tienen pareja, por supuesto, esposas, y que tienen que cumplir, además de que con el trabajo en las oficinas, tienen que cumplir con todas las demás obligaciones, ¿no? Claro, son roles que de alguna forma se suman, sí, desde luego en la vida cotidiana a las mujeres. Pero a ver, hablabas del tema económico. Me gustó un estudio que hoy publica México Cómo Vamos. Fíjate cómo hay pequeños detalles que nos hacen ver estas grandes diferencias. Por ejemplo, en tener una cuenta de cheques, ¿sí? Hay una diferencia importante. Solamente en este segmento que publica este organismo, solo el 61% de las mujeres cuenta con al menos un producto financiero, una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros, una cuenta de inversiones, contra el 74% de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Otro dato interesante, el 11% de los hombres tiene una tarjeta o cuenta para recibir apoyos del gobierno, mientras que el 71% de mujeres cuenta con una tarjeta. También aquí es un tema, o sea, en este caso las mujeres tienen más apoyos, de acuerdo a lo que publica este estudio de México Cómo Vamos. En México el 58% de los mexicanos y las mexicanas cuentan con algún tipo de ahorro, pero tenemos esas diferencias importantes que ya estoy señalando. Decías y hablabas de la informalidad, el 52% de los mexicanos cuentan con ahorro informal y solo el 20% con ahorro formal, pero ahí hay
hay una diferencia también entre hombres y mujeres. Y creo que una de las respuestas a algunas de estas preguntas que te estás haciendo, Raúl, está en el tema de la cantidad de personas que son activas, es decir, la población económicamente activa, que por cierto también es mayor cuando la dividimos entre hombres y mujeres en cuanto a los hombres. Menos mujeres. No sé exactamente por qué, quizá por los roles de machismo, por los roles de la mujer se queda en casa y no trabaja, por infinidad de circunstancias que puedan prestarse, incluso el hecho de que las mujeres son las cuidadoras cuando tienes a una persona enferma en casa que no te permiten salir a trabajar. Creo que son algunos de los factores que hacen que algunas de estas mujeres mayores de 15 años y que están en posibilidades de trabajar en algún momento, no lo hagan por esta circunstancia, porque por ejemplo, solamente el 46% de las mujeres está en esta población económicamente activa cuando los hombres están en una tasa de 76.5%. Es una brecha bastante grande y creo que de ello se desprende el que a lo mejor pues algunas no tengan esas cuentas en los bancos. Los datos que ya mencionabas justamente creo que se pueden responder con este factor, ¿no? El hecho de que o a la mujer no trabaja porque se queda en casa cuidando a los hijos, o no trabaja porque quizá la pareja no la deja trabajar porque tiene que estar en casa, porque todavía se viven estos roles tradicionales en las familias, aunque cada vez, por supuesto, hay más mujeres que quieren también desarrollarse profesionalmente, ¿no? Pero fíjate que además de esto que estás comentando también, de acuerdo a nuestro país es tan grande que de acuerdo a la geografía del país también esta brecha laboral, financiera, es diferente. Por ejemplo, donde hay menos, se acorta esta diferencia, hay entidades como Chihuahua y Baja California donde se acorta esta brecha. En cambio, en Tabasco, Campeche y Chiapas, esta brecha se abre muchísimo, ¿sí? Donde la diferencia, en este caso, de lo que es la diferencia laboral, el tema laboral, se ensancha muchísimo precisamente en los estados más pobres de este país. Más pobres y culturalmente diferentes, ¿no? Porque en buena medida, también. Exacto, en buena medida son estados que tienen culturas todavía mucho más machistas, digamos, con algunas tendencias, sobre todo las culturas indígenas, hay que decirlo, por supuesto, y muchas formas tradicionales todavía que no permiten pues que las mujeres adopten estos otros roles. Por supuesto, hay ciertos sectores pequeñitos de la población que lo vienen haciendo, algunas porque lo quieren hacer y otras porque tienen la necesidad de hacerlo, porque ya son mamás que tienen, que son jefas de familia, que son el sostén, ya sea de sus hijos o de sus papás, y que tienen que proveer en casa, y entonces hay que hacerlo. Pero sí creo que estas brechas de desigualdad son así de diferentes, también porque las condiciones socioeconómicas y socioculturales son distintas en los estados. Dependiendo del estado en el que nos encontremos, pues será la brecha que tendremos, ¿no? Y otra cosa, a ver, en las casas, Alejandra, también es un tema, el tema del trabajo en casa, el trabajo del hogar, que no se remunera. ¿Sí? Hoy yo tengo muchos amigos y uno mismo, bueno, tienes ya muchas actividades y roles dentro de la casa, ¿verdad? Te toca lavar los trastes, ahora te toca hacer el desayuno, o sea, digo, pero también de acuerdo a lo que tú bien dices, a los aspectos tradicionales, también la mayoría de las mujeres tienen esa responsabilidad, trabajo en el hogar no remunerado. Claro, y justamente es que hay gente que diría, bueno, es que ¿de qué sirve o por qué habría que contarlo como un trabajo el tema de lo que se hace en casa? Ha sido una discusión que creo que en varios estados, al menos acá en Jalisco, sí ha ocurrido incluso desde la conformación de las leyes en el Congreso del Estado, de si se debe considerar o no al trabajo doméstico trabajo. Y justamente va en ese sentido, porque sí, el trabajo en casa representa el 26.3% del Producto Interno Bruto, y diríamos, pues ¿cómo, no? Pues sí, porque el hecho de que la mamá se quede en casa o la persona que se quede en casa planche, lave, haga la comida, lleve a los niños a la escuela, realice todas estas actividades, pues permite que los hombres puedan salir a trabajar en la mayoría de los casos y que desarrollen estas actividades económicas que sí generan una remuneración palpable, vaya, digamos. Y entonces, pues el trabajo en casa nadie lo está viendo, nadie está viendo qué ocurre, nadie lo valora, porque a veces ni nosotros valoramos el trabajo que se hace en nuestras propias casas. De
De hecho, las mujeres le destinan, según este mismo estudio, el doble del tiempo al trabajo en casa de lo que los hombres. Ya decías tú bien, y es una realidad, hay muchos hombres que ya apoyan en las labores del hogar, pero hay otros tantos que no lo hacen. Y entonces, pues la mayoría de las mujeres, a pesar de que a lo mejor sí salen a trabajar, sí tienen un empleo, además son amas de casa, son mamás, son las que limpian la casa, las que cocinan y demás, todo este tipo de actividades que de todos modos pues son una constante todos los días, ¿no? Entonces creo que ahí pues también todavía falta un poquito de balance y de sí valorar este trabajo que se hace dentro de los hogares. Sí, que se va caminando, ¿eh? Yo veo que se va caminando, pero sí, quizás en las zonas urbanas es donde más de alguna forma está caminando. La brecha salarial, otro tema, sí, dentro de este asunto. A ver, este estudio de México, como vamos, señala que el ingreso laboral promedio en México es de 8,179 pesos. Sí, sin embargo, los hombres reciben 8,800 contra 7,186 de las mujeres haciendo la misma actividad. A ver, esto me parece que también va poco a poco caminando a eliminarse, pero de acuerdo a este estudio es una realidad con datos del 2022. Sí, definitivamente, porque dicen que en promedio por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer cuando mucho recibe 81. Y sí, haciendo el mismo trabajo. Creo que eso es una realidad que sigue vigente. Han buscado por diversas formas. Bueno, ya veíamos hace poco en el Congreso de la Unión que aprobaban pues la igualdad salarial, por ejemplo, en el deporte, que creo que es un ejemplo clarísimo de lo que pasa, ¿no? A un hombre, un futbolista profesional, le van a pagar millones de pesos por jugar fútbol. A una mujer que es futbolista profesional y que ya también hay ligas profesionales, le van a pagar miles de pesos por hacer el mismo trabajo, y la verdad es que creo que algunas de las futbolistas mujeres son mucho mejores que los hombres, pero bueno, esa ya es una discusión aparte al final de cuentas, pero creo que es un ejemplo clarísimo de lo que pasa en todos los sectores. Creo que todas las mujeres hemos vivido este tipo de situaciones, y también, además de la brecha salarial, Raúl, la posibilidad de acceder a espacios directivos, a espacios más altos en los trabajos, todavía sigue siendo una complicación para las mujeres. Es difícil que las mujeres lleguemos a estos espacios, y que en muchas ocasiones, pues sí, ya le abren la puerta a las mujeres, pero digamos, en puestos de trabajo que son de medio pelo, diríamos, pero difícilmente pues van escalando. ¿Por qué? Pues porque la mujer en algún momento quizás se va a embarazar, porque en algún momento puede tener alguna complicación familiar que le impide estar al 100% en el trabajo. Pueden ser algunas de las excusas que quizá podamos escuchar en este sentido, pero creo que cuando los hombres han visto pues el trabajo diario de las mujeres, y muchos hombres que sí trabajan con mujeres, bueno, ven que pues la productividad también es bastante alta. Pues sí, pero me parece que la principal, a ver, hoy las marchas en todo el país, sale. Me parece que una de las razones principales de esta, además de todos estos temas que ya has abordado atinadamente, es el tema de la inseguridad. Me parece el tema del desprecio que hay y que ha habido, y que hay lamentablemente muchos ejemplos a lo largo de los últimos meses, las últimas semanas, incluso días, ¿sí? En donde, bueno, hay este tema lastima muchísimo, el tema de la impunidad, en el tema de la justicia, sí, pero que no solamente es para mujeres, también es para los hombres. Sí, definitivamente, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, todos tienen o pueden ser víctimas de violencia. Lo que es una realidad, ahí está en las estadísticas, en el 2022 el INEGI dice que por 59,141 casos de violencia que sufrieron las niñas de 0 a 17 años, hubo 30,207 casos de violencia contra niños, casi el doble contra las niñas, además de que luego están estos factores que hacen que muchos de los casos, cuando ya son muertes, se cataloguen como feminicidios, ¿no? La hazaña por el hecho de ser mujeres, que es una realidad, existe y ocurre, y lo vemos todos los días prácticamente. Lamentablemente. Alejandra Gómez, estamos atentos a las manifestaciones de la tarde, y desde luego gracias por participar en el tema sobre la mesa. Gracias a ti, Raúl. Un saludo. Sigue informándose aquí en Mega Noticias, le estaremos llevando al momento las cosas que ocurren. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.